Hola, espero que puedan verme y que puedan oírme, porque esta vez no puse los auriculares con micrófono. Así que cualquier cosa pueden poner en el chat si no se me oye bien. Yo sé perfecto, Bueno, Ana, ahora. ok, bueno, gracias. Am, yo quisiera hoy retomar la autora Alejandra Camilla, o Camilla en pronunciación argentina, eh, con quien habíamos empezado la vez pasada, pero estimo que hemos quedado un poquito corto. Yo quería destacar un par de cosas más de los cuentos elegidos de esta autora. Y para traernos nuevamente un poquito en resonancia con la artista que inspiró este curso, entonces traeré una imagen o dos a la pantalla. Son imágenes de Remedios Varo, cuadros de Remedios Varo, que destacan un poquito, quizás en mi noción nos traen un poquito al enfoque sobre la cuestión de las casas, que es el tema que me interesaba considerar en los dos cuentos del segundo libro, en rigor tercer libro, segundo libro de ficción de Alejandra Camilla, El sol mueve la sombra de las cosas quietas. Son dos cuentos, primero separados, se llama Separados, y el segundo se llama netamente La casa. A ver si tengo éxito compartiendo la pantalla. Discúlpenme un segundo. Eh, acá están. Bien. Bien. Solo a modo de, perdón, como no es un curso de arte, de historia del arte o de apreciación de la obra plástica, los muestro como maneras de volver a ponernos en contacto con el tema, en un espacio mental que podría tener que ver con un trato hacia este tipo de contexto, un trato quizás que tiene ciertas resonancias con lo que fueron los pensamientos, los conceptos, las prácticas de los surrealistas, y particularmente la liberación de la imaginación, por un lado, salirse un poco de la mentalidad de las costumbres, la mentalidad de los hábitos, la mentalidad institucionalmente privilegiada, salirse de ese camino y poder dar rienda suelta a otro tipo de pensamiento, otro tipo de creatividad, permitir que la imaginación, incluso acaso las asociaciones más impulsivas, eh, más nacidos quizás asociaciones del inconsciente, el mundo onírico, etc. Los dos cuentos de Alejandra Camilla que tenemos en tapete esta noche son cuentos que tienen en parte o en gran medida o en cierta medida, depende del texto y de la perspectiva de uno, que ver con la cuestión de la casa, el, eh, el lugar donde uno vive, donde uno desarrolla su vida. También otra imagen que me parece bastante evocativa en relación a esta idea es también considerar esta, que la anterior fue un cuadro de Remedios Varo de 1958 que se llama Visita Inesperada, creo que se explica bien. Este segundo ejemplo o esta segunda imagen se llama Papilla Estelar, también una imagen de 1958 de Remedios Varo,
Y nuevamente estamos con esta noción de, por un lado, una construcción del ser humano ya en una etapa de regir sobre su medio ambiente, de construirse una casa, una estructura con cierta influencia y beneficio de la ciencia y de ingeniería, tales, y a su vez un registro de otro tipo de desarrollo, de crianza, digamos, que es la de la vida de los seres humanos, y una cuestión un poco de cómo se construye eso. ¿Sí? Me parece entonces interesante empezar con el cuento Separados, que es un cuento que viene de este libro, El sol mueve la sombra de las cosas quietas. Y quería, sin demorar demasiado, invitándoles también a leer nuevamente, o si no han podido conseguir el libro o el texto de leer, les cuento así por encima que en este texto se trata de una familia, una pareja, padre, madre, y el personaje narrador. El personaje narrador es la hija. Eh, y a mí me parece interesante que pensemos un poco en el manejo, ¿sí?, de la idea de un progreso lineal. ¿Qué es un progreso lineal en la vida? Porque recordarán que uno de los conceptos base que resistían los surrealistas, estaban proponiendo cosas en contra de una especie de pensamiento lineal progresista, que fuere siempre linealmente hacia adelante, así previsiblemente, con pautas, con reglamentos, con hitos a cumplir, a llegar y lograr y cumplir. Mientras en este cuento de pronto nos encontramos con otro orden de las cosas, incluso de los procesos. Es una familia en la que de pronto, en muy poco tiempo luego de conformarse como tal, se separan los padres. Y esta niña tiene una vivencia de ir y venir desde muy pequeña entre las casas. Y esta especie de vivencia, ¿sí?, ella va como construyendo un mundo de la domesticidad, un mundo de los diálogos, sean en palabras o en gestos o en el intercambio de objetos, esos diálogos en el espacio de la familia, la intimidad de la familia, que incluso también de alguna manera ella es testigo de esos intercambios y diálogos de la pareja. De hecho, la niña en un momento consulta el diccionario respecto de la palabra parejo, pareja, y descubre que lo que ella vive, que no es lo convencional, es un ejemplo perfecto de la acepción que da el diccionario. Con lo que uno nota una pequeña brecha entre lo que se considera, entre comillas, normal en la escuela, en el barrio, etc., y lo que la niña va percibiendo, e incluso de pronto puede apelar a algunos recursos, como por ejemplo la lengua y el lenguaje. El texto inicia con un gesto interesante, a mí me parece, que es que la narradora agarra un libro. No tengo recuerdos, dice, de los tres juntos. Hay sí una foto que encontré dentro de un libro. El libro se llama La Casa Redonda y resalta en la biblioteca porque no tiene lomo. Y se le ven las costuras y los cuadernillos como si fueran las vísceras.
Entonces, por un lado, lo que quería destacar en relación a todo este pensamiento surrealista de recurrir a un trabajo de la imaginación, acaso también un trabajo del inconsciente, un reordenamiento, ¿no?, de los recursos del individuo, eh, en contra de ciertas limitaciones que imponen las pautas sociales, las costumbres, los modales, con su rigidez y su falta de permiso de autoexpresión y quizás autodesarrollo. Entonces aquí la niña, por un lado, no tiene un recuerdo, como uno comúnmente tendría que salir como un loro a decir, mis padres y yo vivíamos en tal lado, ¿no? Siempre el relato de los padres juntos, la vida familiar en una sola casa, con cierta estancia estable, no esta ida y venía la niña pasando 8 cuadras ida y vuelta en la calle, ¿no? ¿Cierto? Entonces no tiene espacio al comienzo del texto para un recuerdo de la infancia, pero sí que trae a cuenta este libro, que es un libro no libro. Es un libro sin lomo, es un libro expuesto, es un libro que hace ver sus cuestiones internas, los múltiples factores que han contribuido a su composición, ¿sí? Un libro, por ende, entonces, que no se presenta como un objeto íntegro, sino como un compuesto de pequeños, ¿cómo se dice?, elementos que han sido de alguna manera construidos cada uno y luego juntados, cosidos, ¿sí? Vamos acercándonos hacia lo que es el cuerpo, y cuando llega al final del párrafo, sí, utiliza directamente la palabra como si el libro tuviera o mostrara sus vísceras. Y ahí uno de pronto tiene este encuentro con lo sensorial, lo sensual, el desorden, pero la gran sabiduría del cuerpo, ¿no es cierto? Que de alguna manera entonces es un poco más cerca de la fuerza que ha dado orden a la vida de la niña y sostén a su desarrollo, en vez del típico cuento que más bien el orden escolar, societal, le pediría, ¿sí? La casa en más de un momento en el cuento, en el texto, es referido con metáforas que tienen que ver con el cuerpo. Me parece interesante también considerar que en determinado momento de estas cuestiones empieza a haber otras etapas en la vida de la familia, es decir, etapas en las que los abuelos maternos fallecen y entonces la casa, una de las casas, come, entre comillas, así enuncia el texto, la casa de la madre come a la casa de los abuelos, es decir, dentro de las vísceras de la casa aparecen las vísceras de la casa de los abuelos. Manera obviamente metafórica de considerar que uno ha heredado algunas cuestiones, algunos utensilios, algunos muebles, etc. Y de pronto en la casa de la madre se encuentra con estos otros elementos que antes conformaban un espacio distinto, una identidad distinto, y de repente la casa de la madre, la identidad de la madre ha incorporado estos elementos, ha comido a la casa de los abuelos. Luego también eso sucede en un par de otros momentos en las que la casa del padre se come por deudas y de pronto él pasa a vivir en su taller. Es ebanista, hace cosas con madera, crea cosas con madera. Eso también un proceso que es descrito como una especie de casi experiencia de escucha. Él con sus manos se da cuenta cuál es la forma que está dentro de la madera y la hace emerger, en vez de lo que sería otra lógica,
de pelar la madera, de romper la madera, ¿sí? Una metáfora un poco más cerca de lo que sería gestar, ¿sí? Quizás un procedimiento un poco más orgánico de hacer crecer y emerger algo de la madera. Así también la casa del padre es comido por las deudas y incorporado de pronto en el taller donde pasa a dormir. Luego también en determinado momento me resulta interesante notar que los padres terminan por reencontrarse ya en un momento en el que luego lo veremos un poquito más, son muy, muy grandes, ancianos, han cambiado, la vida les ha cambiado, se vuelven a encontrar y deciden vivir juntos, por lo que de pronto la casa exime, ¿cómo se dice? Expulsa a la hija. Y ella dice, vivo en un hotel. Mis padres me senté en el comedor. Hasta que un sábado a la mañana me dijeron que querían hablarme. Me senté en el comedor y dije, ¿qué pasa? Mi padre le tomó la mano a mi madre y dijo, somos novios. No dije nada. Se miraron. Queremos vivir juntos. Continuó mi padre. Papá, mamá, dije, ustedes ya viven juntos. Querían que me mude. Vivo en un hotel. Ellos se casaron en octubre. Al final del cuento también volvemos a la imagen del libro sin lomo, al libro que expone sus elementos interiores. Volvemos con un gesto de completar. Entonces, de alguna manera, esta cuestión de vivir siempre juntos, de tener una determinada manera de cuantificar casi el buen desarrollo, el buen desempeño, el bienestar, está equivocado. Y el hecho de manejarse con pequeñas separaciones, abrir pequeñas brechas, no tiene nada que ver con el bienestar, el estar integrado, el comprenderse, ¿sí? Y así el gesto al final del cuento, a través de ese elemento que había introducido antes, muy llamativamente el texto, el libro, entre comillas, incompleto, vuelve al final. Una cosa que quería destacar también en este texto, que me ha resultado muy interesante y relevante en cuanto al tema, es la cuestión del lenguaje. La cuestión del lenguaje, también la cuestión de un lenguaje de la identidad, en un contexto en el que el lenguaje de la identidad y la identidad en sí son ya un poquito demasiado preconcebidos. Vienen con determinados mandatos, digamos. Entonces, muy interesantemente, en este texto está la cuestión de los padres que tienen ambos son descendientes de italianos. Se le nota a la madre en el texto de vez en cuando utilizar la lengua madre, que no es la lengua del texto. De pronto intercambiar alguna cuestión con el padre también de aquel idioma que no es el idioma del texto ni el idioma de la hija, pero sí posiblemente un idioma, una lengua de herencia para ellos, para él también el padre. Pero de pronto la narradora está en la situación de dar cuenta que ellos no dependen tanto de la palabra. Y dice en la página 13, a los 19 hice esas cuadras, las cuadras de distancia entre la casa de la madre y la del padre, con una carretilla, porque mi padre había comprado para la casa de mi madre un televisor a color. Por suerte, esa vez no tuve que traerlo de regreso. Una vez alguien me dijo en el secundario, ¿tus papás no se hablan? No precisan.
respondí yo sin pensar. Lo pensé después de haberme escuchado. Lo pienso ahora. Se llevaban tan bien que no necesitaban hablarse. El texto es interesante porque trata muy bien esta cuestión de lo impulsivo, que de pronto dicen no precisan. Por supuesto, sin percatar que en una de esas cuestiones, tal vez el efecto sobre la interlocutora, la otra niña del secundario, la compañera de clase, tal vez no haya sido la más positiva. Pero de pronto también lo ha dicho sin pensar, al pensarlo ratifica, pero todavía hace falta volver a pensarlo reiteradamente en el tiempo y lo vuelve a pensar en el presente narrativo, digamos en el presente del cuento, y ratifica nuevamente. No hacía falta hablar. Me parece que en algunos otros momentos también es interesante la cuestión de la excesiva dependencia del lenguaje textual y la capacidad de los personajes en muchos textos, muchos cuentos de Alejandra Camilla, de liberarse de la palabra, de reconocer que la palabra es un instrumento endeble, pequeño, bajo mucha presión externa, ¿sí? Y entonces los textos permiten que aparecen otros lenguajes. El segundo texto que quería ver era justamente el cuento con título La casa. En este texto también hay una cuestión de estas maneras de ordenar el progreso de las cosas a través de un pensamiento lineal. Y en este texto, en vez de eso, lo que se privilegia es, sí, a lo largo de un periodo de tiempo se va construyendo la casa, pero lo que se privilegia son las relaciones con las personas, que las personas están disponibles para construir la casa quizás en márgenes de tiempo. No es una obra que se dirige con prioridad, sino que se dirige en casi los espacios de ocio y con mucha cuestión sensorial. La narradora, Sara, arma muchas veces la mezcla para construir ladrillos, para dejar el cimiento. Lo hace con la ayuda de dos muchachos del pueblo que vienen cuando están disponibles. Y lo hacen con los pies. Y hay una cuestión muy terrenal, muy sensorial, no de construir la casa con estos elementos de catálogos, ¿sí? Con personas en estos, ¿cómo se llaman? Las sombreros duros, instrumentos de la ciencia, etcétera, sino aquí hay un saber más bien de tiempos antiguos, acaso de tiempos primitivos, o quizás uno pueda decir primordiales. También una cercanía de la cuestión de los elementos de la casa. La casa está construido de alguna manera algo cercano al lodo, al barro, a la tierra y agua. El personaje Sara empieza a hacer panes y regala los panes a los que trabajan con ella construyendo y también al vecino. Y de pronto empieza a surgir alguna que otra cuestión de cierta tensión o brecha un poco más fuerte entre el mundo externo, el mundo de las cosas que se hacen generalmente en los horarios laborales, no en los horarios de ocio. Se hace a cambio de dinero, con contratos, no a cambio de otras cosas, de
lo que uno tenga, o el pan, etcétera, ¿sí? Este mundo de orden y de mandato y de leyes y reglamentos, versus el mundo de la casa, el mundo de estas cuestiones más naturales, más ligado a otro tipo de procesos y bien dirigido por las acciones del cuerpo, las manos, los pies. Llega un momento en el que queda sin dinero y entonces tiene que recurrir a dejar la casa con algunas partes sin terminar. Y esto es un poquito alguna parte de lo que quería leerles. Aquí, por ejemplo, ella habla de una parte de hacer la casa, que haciendo la casa ella se ha dado cuenta que de alguna manera la casa es como un cuerpo. Dice así: nunca fui feliz sin estar cansada, pensó un día Sara, con los pies en la palangana con sal y agua tibia. Algunas noches salía con sigilo del galpón para ir a ver, iluminada por la luna, la casa. A veces parecía dormida, otras despierta, pero siempre estaba viva. Apenas levantada de la tierra el rectángulo que habían cavado y hecho piso de adobe, y las paredes de la altura de un niño, muy pequeño. Como lo hacen las plantas y las mareas, así crecía la casa, subiendo como si amontonara debajo de sí tiempo, y eso la impulsara. Yo no me acuerdo bien si había mencionado en relación a algunos de los pensadores caribeños un poeta de Barbados que se llama Kamau Brathwaite. Él había dicho en un momento a través de su poesía y algunos textos ensayísticos que él escribió que no necesariamente todo pensar debe ser o puede ser representado por la idea occidental de la dialéctica, que avanza a través de las cuestiones de la lógica, diciendo y contradiciendo, pero fortaleciéndose hacia adelante, siempre hacia adelante, jamás para atrás, sería un fracaso. Y Brathwaite dijo, aquí en las islas sabemos que lo que más nos dirige la cuestión del aprendizaje, del desarrollo de sabiduría y conocimiento, son las mareas, porque son reiterativas y cada vez que entran y salen traen algo y llevan algo. O sea, traen algo para descubrir y se llevan cosas y uno tiene que estimular la memoria. Y así en ese ejercicio del ir y venir y de la reiteración, cuestiones más bien ritualísticas, se construía el conocimiento, este otro conocimiento que no podía ser representado, este pensamiento, saber que no puede ser representado por esta lógica más bien occidental. Y aquí también uno nota la apelación a una lógica distinta, la de las plantas, la de las mareas, que es lo que hace crecer esta casa o que esta casa utiliza para crecer. También en otra parte empieza a descubrir que a la casa le faltan cosas. Ha construido la casa hasta determinado nivel, viviendo en el galpón, pero mirando la casa, mirando notoriamente de noche, pero percibiéndola, se da cuenta en un momento que falta la cocina. Lo que hacía que no fuera un hogar era la falta de cocina. El calentador era apenas un aparato útil, sin vida.
Eso pensó Sara y al otro día, en lugar de seguir con las paredes, les dijo a los muchachos que lo siguiente era construir un horno de barro en lo que iba a ser cocina. Buscaron en el pueblo al herrero que hacía las puertas y él les dijo cómo hacerlo. Compraron la sal, juntaron botellas para moler el vidrio, una malla de metal, otro tipo de ladrillos. Los días se escurrieron entre idas y venidas. Tardaron 5 en hacerlo, un horno redondo como un vientre. Creo que no hace falta explicación. La casa construyéndose a través de esta lógica distinta de la ida y venía. Ahí aparece entonces el vientre, el horno de barro. El saber también, un saber de la palabra, sí. En fin. Y finalmente quería decir que en algún punto entonces a Sara se da cuenta que, ¿cómo se puede decir? Que hay algo que sucede con la cuestión de la casa. Como habían hecho con el horno, colocaron la puerta antes de que las paredes hubieran estado terminadas. El marco estaba casi todo rodeado de nada. Era entrar a un lugar que aún no existía. Hay que traer la casa desde los sueños, pensaba Sara, como si se tratara de mudarla. Y ahí uno empieza a notar cuál es en algún punto el aspecto más fuerte de salirse de la lógica de lo lineal, porque Sara, al construir la casa, va presenciando el futuro de la casa antes de que exista. Lo trae en ese sentido de los sueños, pero también bien así resonante con la cuestión del desdoblamiento de los planos de tiempo. Aparece ya el futuro donde hoy no existe, está ahí también, a percatarse, a percibirse y a invitar, ¿sí? A alentar, a emerger. Y finalmente también cuando terminan, no quisiera arruinar el cuento por si no lo leyeron, pero hay un momento en el que también, hasta incluso en esta situación, no se está refiriendo a una especie de saber alternativa, totalizador, idealizable, porque a Sara también, a quien le pasa todas estas cuestiones que se podrían decir o mágicas o con cierta salida de la cuestión normativa, ella vivencia estos logros, pero también a ella se le escapa haber percibido algo, haber entendido algo, y tiene que volver atrás, volver sobre sus pasos. En esta idea de Brathwaite nuevamente de la lógica de las mareas o la poética de las mareas que lleva a saberes, pero por otros caminos. Con esto entonces termino. Espero que no haya demasiadas preguntas, porque ahora paso al último texto del curso como estaba ideado, que es un texto que me parece tiene también ciertas resonancias. Es la novela Memorias de un oso polar, o de una osa polar, mejor dicho, de Yoko Tawada. No sé si ustedes conocen la obra de esta autora. Es una autora de origen japonés que vive desde hace bastante en Alemania. Trabaja en japonés y también en alemán.
tiene algunos libros traducidos al inglés. Creo que notoriamente este debe ser las primeras obras suyas traducidas al español. Salió con anagrama. El año pasado salió. Yoko Tawada en esta novela nos trae a un mundo bastante resonante con lo que veníamos hablando en todas estas sesiones. Tenemos aquí un mundo que imagina la interioridad de los animales, que proyecta, digamos, cierta conciencia humana hacia la vivencia de los animales. Es un mundo en el que conviven seres humanos, es un mundo humano, habría que decir, es un mundo humano en el que el comportamiento social, incluso cosas como hablar, escribir, asistir a conferencias, se hace siendo animal, además de siendo ser humano. Es un mundo surreal. surreal. También para hacer un poco de eco con el lenguaje visual, pensé compartir un poco un par de cuadros de Remedios Varo nuevamente. Aquí, por ejemplo, una obra más o menos tardío, de 1962, de Remedios Varo, que se llama Aurora. Y ahí se nota este tipo de fantasiosa fusión entre un mundo animal, un mundo natural, y el mundo humano, la cultura de textos, ¿sí? de los rollos de textos que se ven en las manos de estas criaturas. Y también otra imagen solo para traernos un poco una idea, un cuadro de ella de un poco más temprano, de 1958, que se llama El Mundo, en el que todos los elementos, humano y no humano, de seres vivientes están presentes. Uno hasta incluso podría pensar, está la tierra, está el agua, está lo verde del musgo, está el rojo del fuego, etc. O sea, todos los elementos. En este tipo de cuestión se ha metido de alguna manera esta novela al invitarnos a entrar en sus tres partes, que se basan en tres generaciones, una especie de linaje familiar de osos, pero también que de alguna manera funciona para revelar cómo este mismo pensamiento que yo muy de la costumbre normal he usado, hay una secuencia intergeneracional de una familia de osos, también que de pronto no exactamente critica, sino que simplemente revela las faltas, las brechas, la no lógica en esa secuencia de personajes, de figuras. Sí, son familia, pero por otro lado hay mucho que no les conecta, que no logran transmitir, que no logran llevarse o entender de la generación anterior. Esta novela es una novela relativamente reciente de Tawada, ya ha publicado otras en las lenguas en las que trabaja. Me gustaría detenerme un momento en considerar o presentar un poquito la autora. Tawada es una autora de más o menos la generación de Kamiya y también Liliana Ancalao. Nace en 1960 en Tokio, y es hija de un distribuidor de libros. Y durante un periodo, luego de haber estudiado en la Universidad Waseda en Tokio, ella trabajó en la empresa del padre, distribuidor de libros. Una cosa interesante es que a los 19 años
de pronto tomó una decisión muy única y partió de la casa para viajar a Alemania, pero viajó por tierra, por lo que no fue como nosotros quizás pensaríamos el trayecto, sino que fue a través de Siberia, de Japón por Siberia hasta Alemania, a los 19 años, y luego volvió. Pero a partir de esa primera visita decidió hacer una maestría y se mudó a Alemania. Hizo la maestría para el año 1990. Luego siguió en la Universidad de Hamburg. Luego siguió y hizo un doctorado en la Universidad de Zúrich y ya se fue quedando. Vive desde esa época en Berlín, donde se desempeña como escritora. Ella ha publicado muchos libros. Muchas de sus obras son obras narrativas breves, muy imaginativas, hasta uno podría quizás decir descabelladas, pero con tanto una temática muy interesante y una vitalidad de la imaginación muy interesante, además de una conciencia muy, muy precisa, muy en busca de explorar ciertos puntos de dificultad o de sensibilidad en la vida de la actualidad. Ella tiene ya, 13 libros escritos. 9 los escribió primero en japonés y luego de alguna manera los fue trasladando al alemán, o participó en la traducción o revisó la traducción. 4 libros de ficción escribió directamente en alemán y luego fue transmitiendo o trasladándolos al japonés. Esta escritora tiene una cuestión muy a flor de la piel, muy evidente, muy plástica con la cuestión de la lengua, del idioma. Ella misma habla de esto, habla de cuán interesante ha sido para sus procesos creativos ir pasándose de una lengua, del espacio creativo, imaginativo y del registro, la capacidad expresiva de una lengua a la otra. Y ella entonces va aprovechando justamente la duplicidad, el poder pensar una cosa o proceder con una evolución de una idea en alemán y luego darle prueba en japonés y aprovechar las diferencias, ¿sí? Ella ha hablado en conferencias acerca de esta manera de escribir que tiene, esta manera de hacer que ambas lenguas de alguna manera se chocan, muestran sus faltantes una a la otra, y también ¿cómo se puede decir? Se fertilizan mutuamente, ¿no? Se estimulan, se provocan cosas. Ella, uno pensaría, bueno, que experimental, quizás medio difícil de reconocer purismo, pureza en una lengua u otra, y sin embargo es una autora que ha ganado los premios más del establishment de cada país, de Japón y de Alemania. Es notorio esto. Una persona que escribe de esa manera, que trabaja sobre material imaginativo, para no decir directamente desopilante, una manera de trabajar con la redacción, mezclando las lenguas en su proceso, no en el producto final, pero en el proceso, ir y venir entre las lenguas. Y sin embargo, muy temprano, el primer año que escribió una obra de ficción, en el 91 ganó un premio importante japonés, el premio Gunzo. A los 2 años ganó uno de los premios absolutamente más importantes para obra narrativa corta en Japón, el premio Akutagawa. Y en el mismo año ganó un premio muy importante en Alemania para ficción en lengua alemana, el premio Lessing. Y así le ha ido.
para comienzos de los años 2000, en el año 2000, un premio japonés, el premio Izumi Kyoka. Luego, en el 2003, casi uno de los premios más importantes para la literatura japonesa, el premio Tanizaki. En el 2005 ganó la medalla Goethe en Alemania, un honor, tremendo honor. En el 2011, gran premio japonés, el premio Noma. Esto lo digo como para poner en tapete la cuestión de el salirse de las convenciones, de utilizar algunas otras herramientas menos esperables, menos racionales, para entonces traer a la conciencia de la sociedad, de los lectores, traer a la conciencia algunas cuestiones que quizás estamos un poquito amoldados para no pensar en demasiada profundidad, que son incómodas, cuestiones difíciles, cuestiones que quizás un poquito levantan un autocuestionamiento o deberían. No necesariamente una autora política, digamos, no. Pero por otro lado, logrando generar una sana autocrítica, ¿no? En fin, eso a modo de introducción. Lo que debería ahora también es presentar un poquito el trasfondo de la novela, porque es una novela, pero también, de cierta manera, ¿cómo se puede decir? De cierta manera también tiene elementos de biografía ficcional. Pero el personaje no es un ser humano, el personaje es un oso, fue un oso polar, un joven oso polar, que se llamaba Knut. No sé si conocen la historia. Traeré un par de imágenes. Este, por ejemplo, es Knut. Knut es un oso polar. Y pongo esta imagen para mostrar el nivel de atención mediática, el nivel de atención en cultura popular que consiguió levantar Knut, este oso polar, que nació finales del 2006 y notoriamente nació en diciembre del 2006 y fue rechazado por la madre, la osa Tosca, que justo es la osa cuya historia, cuya narración conforma la segunda parte de esta novela de Yoko Tawada, de 3 partes, ¿sí? La primera parte, la abuela; la segunda parte, la madre, Tosca, osa polar; y la tercera parte, la de Knut. Este oso polar que ganó ¿cómo se puede decir?, los corazones de las masas por esta historia, que cuando nació en el zoo, la madre le rechazó. Y entonces, voy a compartir otra imagen. Knut fue criado por un entrenador. El entrenador que en el primer periodo de su vida, que le daba de comer, que le protegía, ¿sí?, en estos momentos de recién nacido y como infante, bebé, era un entrenador, Thomas Dorflein, que trabajaba en el Zoo de Berlín. Y le muestro otra imagen. Es interesante ver cuán rápidamente también este es el que ya mostré, ¿no? Entonces, perdón, no soy muy... Aquí pueden ver cómo creció
el oso, ¿sí? Que ya con ese tamaño uno imaginaría que no estaría del todo correcto, pero la cuestión fue más bien al comienzo, ¿sí? Que al comienzo esta situación de proyectar la vivencia del ser humano sobre la vida del animal, ¿sí? Considerar que habría sido algo ¿no? absolutamente traumático, ¿no? Ese rechazo de la madre, y con lo que entonces luego se generó como una especie de fiebre, honestamente, de eh, obsesiones con la figura de Knut, con lo que significaba o podría significar para la sociedad general, para los niños que visitaban el zoo. Cientos de personas lo visitaban por día, ¿sí? Y, y así se hacía peliculitas, se hacía peluches, ¿sí? O sea, me parece que aquí hay una cuestión que tiene que ver con la relación entre el ser humano y el animal, también cierta falta de empatía, de capacidad de acercarse quizás o respetar quizás los misterios del mundo alemán. Esto es un cuadro de Remedios Varo que siempre me ha fascinado. Es del 58 y se llama Nada más que Animales, pero me parece interesante cómo destaca la cuestión de lo que uno no ve. Uno no ve del todo lo que es el animal. Desaparece de la vista, es inalcanzable, imposible de alcanzar, captar. ¿Sí? Hay que poder manejarse con ese no saber. Y en el caso de Knut, ¿sí? En el caso de Knut, a ver si o alguna otra imagen de Knut. Quizás, aunque ya lo mostré yo para salirme yo de la pantalla. La cuestión de Knut, que salta básicamente al comienzo de su vida por la cuestión del abandono de la madre, pero a mediados de su primer año de vida, en el 2007, un activista de derechos de los animales lanza una protesta. Lo publica en una publicación de gran circulación en Alemania, que se llama Bild Zeitung, y lanzó una protesta básicamente diciendo que no deberían hacer esto con el pequeño oso, no deberían tratar de salvarle la vida si la madre lo ha rechazado. Este activista, que se llama Frank Albrecht había perdido un juicio el año anterior porque él mismo trató de salvar la vida de un perezoso que recién nacido también había sido rechazado por la madre. Y eso fue en otro zoo, en un zoo en Suiza, ¿en Suiza? En Switzerland, en Suiza, y el zoo de Leipzig. No, perdón, en Alemania, el zoo de Leipzig. Y él perdió ese caso. Y las autoridades decidieron sacrificar al pequeño oso perezoso que había sido abandonado por la madre. Y entonces, con esta ley, Frank Albrecht, habiendo perdido su propio juicio antes, ahora sí, trajo esa ley a esta cuestión también. Un poco como para poner bajo vista de todos que había una cierta hipocresía,
que por un lado, porque este oso generaban muchísimos más ingresos por la prensa, por la producción y la venta de peluches, por todos esos visitantes que iban al zoo para verlo, y solamente para verlo a él, fascinados por él, habían quizás no hecho lo correcto en cuanto a lo que había rezado la ley, luego de un análisis muy reciente sobre un caso muy similar. ¿Acaso no había que interrumpir estas decisiones de la naturaleza, estas cuestiones que surgen, eh, y no haber forzado, impuesto otro destino que no era la que naturalmente surgía? Esto fue un escándalo, un debate fuertísimo, y solamente hizo que trajera más atención al pequeño oso Knut, quien había además forjado una relación ahora ya no solo con Thomas Dorflein, sino también con la cuestión del público, un público adulador, un público que le acompañaba con muchos sonidos, en fin, mucha energía. En determinado momento, obviamente, con el tamaño que tenía, debía dejar de estar tan cerca de Thomas Dorflein. Y perder al cuidador fue muy difícil para el oso Knut. También hacia fin de la segundo año de vida del oso, fallece Thomas Dorflein muy de repente. Entonces ni siquiera recibe más visitas del entrenador. Thomas Dorflein fallece de un repentino ataque de corazón. El oso Knut vive en el recinto de los osos polares con 2 o 3 hembras a la vez, una de las cuales es su madre. Y muchas veces los que iban a visitarlo, gente del público, gente de la prensa también, notaban que de pronto las osas no le trataban bien a Knut. Y hasta incluso había pequeñas cuestiones en los diarios y en los medios de que Knut fuera víctima de bullying. Y claramente proyecciones de lo que es una vivencia psicológica del ser humano sobre la cuestión del animal. Y esto también resucitó en críticas de parte de los que luchaban por respeto hacia los animales, hacia los derechos de los animales. Y también salió un entrenador también del zoo, uno que trabajaba estrechamente con los osos, para públicamente desmentir que hubiera bullying entre los osos, sino que Knut, que era un macho muy joven todavía, estaba en vía de aprender cómo imponerse. Era parte de una cuestión, pero también en ese pequeño discurso, Markus Röpke, que es el entrenador que salió para explicar un poco más acerca de lo que pasaba a Knut, porque se viralizaban estas interpretaciones muy equivocadas, proyecciones, digamos, de una subjetividad humana sobre lo que se podía percibir en una visita de la vivencia del oso. Markus Röpke dijo que era importante también tener en cuenta, más allá de que no hay bullying, sino que está aprendiendo como macho joven a lograr imponerse, sino también que Knut, al contrario de estar sufriendo por algún trato extraño de parte de las 3 osas, estaba sufriendo por los efectos de lo que fue el comportamiento de los seres humanos con él, que Knut realmente tenía algunos sufrimientos particulares a él, y que este otro entrenador
deducía se debían a la cuestión de pronto haber estado en tan estrecha relación con un ser humano y por su propio crecimiento por un lado y luego por el fallecimiento repentino del entrenador, de repente haberlo perdido sin explicación. Y también que de pronto, de vez en cuando, ya al no poder estar tan cerca, al haber crecido, de tener que distanciarse del público. Esto es interesante a tener en cuenta, que Knut de alguna manera lo que el público interpretara le hacía mal, no era lo que le hacía mal. Y lo que el público no podía percibir que le hacía mal, sí le estaba haciendo mal. Igual todo esto muy debatible en cuanto a lo que realmente pasó con el oso, y no es, digamos, el enfoque obviamente ahora, sino el libro nos presenta un poco esta cuestión de cómo la interioridad, la subjetividad del ser humano es proyectado sobre todos los otros seres vivientes, con tal de obviamente estar perdiendo de vista lo que uno podría llegar a intentar percibir. Y ahí uno recuerda quizás algunos de esos escritos de Leonora Carrington, de Remedios Varo, hablando un poquito de la cuestión de los animales, los saberes de los animales. En la novela de Leonora Carrington que leímos es muy explicitado esta cuestión de algunos animales y lo que pueden transmitir, lo que pueden percibir y transmitir si uno lograra simplemente dejarlos ser y observarles, escuchar de alguna manera o serles atentos, ¿no? Ahora sí, también me interesaba considerar la cuestión de Knut en el medio de una especie de frenesí de consumismo. La inmediatez con la que producían millares de peluches, con la que vendían millares de peluches, la capacidad de vender las revistas, las fotitos, hacían estampillas, hacían álbumes, hacían películas. Y nada de esas representaciones lograban captarlo, mucho menos dignificarlo. No lograban ayudar a que se comprendiera mejor, a que, en fin, creo que se entiende. Y ahora también me parece interesante muy rápidamente pasar por las partes del libro y luego focalizarme un poco más en la cuestión de la primera parte que envié en extracto como lectura, no obligatoria, yo explicaré, pero bueno, como manera de ir cerrando sobre el detalle de lo que aporta esta vida, este libro a través de la vida de un animal. En las tres generaciones también habría que entender que vamos en un cierto arco histórico de una vivencia en la Unión Soviética, una vivencia en una economía y una sociedad comunista, socialista comunista, con su enfrentamiento y algunas pequeñas intervenciones con el occidente, con el mundo capitalista. Eso por un lado, un arco de ese lugar, de ese espacio, de esa vivencia o cierta etapa histórica hacia lo que es el consumismo, un hiperconsumismo del capitalismo en el que nace Knut y llega a la fama, digamos, de que está construida la fama de Knut. Mientras la primera parte que retrata a la abuela también vivencia cierta fama y va a ser interesante luego, ahora en unos minutos, considerar cómo llega a eso y cómo lo relata. Pero lo interesante es en el capítulo de Knut, que es el tercer capítulo. Knut tiene una vivencia que es la capacidad de hablar con otros animales, pero no con humanos. La abuela, en la primera parte, habla con humanos y también con animales. Y lee y escribe también.
tiene una serie de capacidades. En la segunda parte, que corresponde a la madre, la osa tosca, no puede leer, no puede escribir, y está reducida a una especie de trabajo en el circo. La abuela también ha trabajado en circo, pero por sus capacidades es asignada a otro tipo de trabajo. Ahora llegamos a eso. En la segunda parte, la madre tosca es una osa de circo, es un espectáculo circense, pero sí que tiene una determinada vivencia muy interesante. En un momento la entrenadora busca enseñarle a deletrear. La idea sería tratar de enseñarle a hacer letras, pero luego se descarta, dándose cuenta que es imposible para esa osa incorporar la cuestión de la letra, de lo que es lenguaje en la letra. Pero sí descubre en esa relación que a través de una especie de estado de trance, una situación cuasi onírica, casi dormida, entre las dos, la osa sí puede transmitir pensamiento. Tiene una especie de capacidad telepática, pero solamente cuando ambas entran en una especie de estado casi onírico, de trance, de somnolencia. Y solamente lo hace con una persona, con esa entrenadora. En la tercera parte, el hijo Knut, que es rechazado como lo fue en la realidad, habla con otros animales, como he dicho, pero no con seres humanos, pero sí que a través de los gestos se puede hacer entender con los seres humanos y puede entender los seres humanos. Me parece interesante notar que en la situación del oso, él admite en algún momento alguna que otra percepción de discriminaciones, de prejuicios, no solamente de los seres humanos, sino también en el mundo animal. Interesantemente, digamos, entre los humanos, cuando Knut da de entender que nunca estuvo en el Polo Norte, no solamente los animales, sino los humanos también empiezan a considerarlo negativamente, como qué tipo de oso polar es esto si nunca estuvo en el Polo Norte, en el Ártico. Ese tipo de actitud, como si estuvieran buscando cualidades superficiales que pudieran legitimar ser quien es, en vez de considerarlo por quien es. Notoriamente es la situación de mayor crisis en cuanto a esto, en cuanto a lograr percibir que su identidad, como él la vive, no es la identidad que se lo ve en sociedad. Esta ruptura lo vivencia en una disputa, una discusión con otro oso. El otro oso se le ríe porque él habla de sí mismo, Knut habla de sí mismo en tercera persona. Y esa ridiculización, el hecho de que el otro se ha burlado de él, ha considerado ridículo, irrisible, que no sepa usar la primera persona, que no sepa anclarse en el yo, hace que Knut toma unos instantes, una cierta distancia para meterse en su interioridad y preguntarse. Y se pregunta, ¿cómo es esto? ¿Estoy en lo correcto? Pero dice, razonando consigo mismo, Knut es Knut. ¿Por qué Knut no puede decir Knut? Entonces, ¿por qué Knut tiene que decir yo y ocupar este otro tono? ¿Qué fenómeno más raro y obligatorio además?
Por otro lado, por querer evitar sentirse ridículo o burlado ante los demás, Knut cambia. Y empieza, a partir de ese momento, el resto del capítulo es en primera persona. Con lo que uno se da cuenta que todo lo anterior que ha estado leyendo, pensando en un narrador externo y un personaje casi objeto, ha estado adentro de la subjetividad de Knut, simplemente sin que él utilizara el tono yo, el tono, ¿sí?, de la primera persona. Digo tono porque más allá de un instrumento retórico, también genera una reacción en nosotros. Y el texto está jugando a que uno no necesariamente necesita adscribir tal subjetividad, tal legitimidad, solo a partir de un yo en el texto. Knut, de hecho, ese momento de duda que él tiene es un nudo muy importante en el libro, en el que, utilizando la tercera persona, pero inyectando toda la subjetividad, incluso de la duda respecto de cómo debería hablar de sí mismo, cómo debería expresarse acerca de sus propios deseos y opiniones y saberes, ese momento de duda es clave. Y el momento siguiente también, él sacrifica la tercera persona que ha sido su costumbre, su elección, su lugar, su espacio más natural, y adopta este otro que no le ha resultado tan natural, ni tan interesante, ni tan eficaz. Sin embargo, para evitar ser ridiculizado en sociedad, vamos a decir de esa manera, él sacrifica la manera que tenía para expresarse y adopta este otro que la sociedad le indica debe ser la primordial, la central, ¿no? El libro también retrata el momento en el que pierde el contacto tan cotidiano, tan constante con el entrenador, y relata con enorme tristeza la pérdida de ese momento. Algo que recordarán que en vida real el siguiente entrenador había apelado a que la gente pudiera tratar de empatizar y entender, pero obviamente la literatura, uno ya aprendiendo a acercarse al personaje, comprende en otra medida. Knut, como oso, perdió su vida, falleció joven, a los 4 años, y durante muchos años no sabían cuál había sido la causa. Colapsó de pronto ante un centenar de personas en el zoo y no habían podido diagnosticar cuál habrá sido la causa. Algunos hablaban de un corazón roto, etc. Uno puede imaginarse el tipo de historia, de narrativa, que se inventaba para cerrar la historia de Knut. Y 4 años luego, a partir de algunos estudios, habían descubierto que él había nacido con un problema autoinmune, que justo era un síndrome que relativamente recientemente se había descubierto también como causa de muerte en niños, en humanos, y que no habían empezado a rastrear en animales, pero sí descubrieron y afirmaron que fue eso, que él había nacido con ese problema y su vida no iba a ser larga. Entonces eso hace un poquito reflexionar de nuevo sobre lo que habrá sido la decisión de la madre en su momento, más allá de la narrativa que la sociedad humana impone, ¿sí? ¿Cuál habrá sido el pensamiento en ese pensamiento? El impulso, el saber, el miedo, ¿no? El accionar de la osa. Pero ahora, para considerar en unos minutos que nos quedan, unos 5 minutos, un poquito más quizás, la cuestión de la primera parte que había invitado a que lean un poco más de cerca.
En esta parte de la novela, si bien dudaba mucho si enviarles la tercera parte o la primera parte, que ambos me parecían, tenían ejes muy sorprendentes y también llevaban a descubrimientos o realizaciones muy novedosas e interesantes. Pero me parecía la primera parte quizás mejor porque en el curso hemos estado hablando bastante respecto de algunas cuestiones de la memoria, de la construcción de la identidad, también del trabajo de la escritura, de la representación, de la vivencia humana, de la vivencia incluso yoica, que uno de pronto en este tipo de modelos no tiene que limitarse a una cuestión lineal, a una cuestión que privilegia la racionalidad, sino que hemos estado viendo autores que a propósito buscan hacer entrar una dimensión de fábulas, de magias, de alquimia, de lo onírico, de lo absurdo incluso también, simplemente como para testear un poco los límites de lo posible y hacia dónde puede llegar la imaginación. En entonces lo que tenemos es, igual en la segunda parte, una osa que es un animal de circo. Tosca en la segunda parte, la abuela en la primera parte, son animales de circo. Tienen entrenadores y los entrenadores tienen sus maneras de domar a los animales, de asegurar que el animal va a ser gracias para el público humano, para entretener al público y para generar ingresos, dinero. En la primera parte, la abuela está relatando con bastante detalle en episodios breves unos recuerdos. Recuerda el entrenador Iván. Recuerda cómo Iván le ofrecía dulces, un cubito de azúcar. Recuerda también que Iván, ¿sí?, a lo largo del capítulo, de la parte de la novela, cada tanto tenemos un pequeño episodio, un recuerdo de Iván, y así vamos avanzando. Y en algún momento vemos también que Iván le ha metido algunas cosas en las patas traseras. Y de repente narra, si hubiera visto fuera de la jaula, es una jaula muy grande, ¿sí? Le está enseñando a hacer movimientos, le está tratando de enseñar a bailar. Ella indica, si hubiera visto atrás, hubiera visto el horno y que él estaba calentando el piso de la jaula y que lo que me había puesto en las patas traseras era algo que evitaba que yo sintiera el calor, pero se me quemaban las patas delanteras y así me levantaba y así bailaba. Y ella en ese textito, en ese episodio, empieza a hablar del dolor. No es un relato acerca del aprendizaje lineal de haber empezado sin saber nada y haber terminado sabiendo bailar. En otro momento habla de su gran alegría y el placer de bailar. En ese texto habla de la educación, del dolor, de la educación, de los instrumentos del dolor que usan los entrenadores para enseñar. Y también a lo largo de estos episodios va revelando que ella ha empezado a escribir. Cuando ya llegó a ser un poco grande para el circo, le habían asignado un nuevo trabajo, un trabajo de escritorio, un trabajo de secretaría, un trabajo también que la llevaba a conferencias. Y en esas conferencias tenía que hablar de la importancia en la economía de los circos del instrumento de la bicicleta y tales. Iba de aquí para allá en estas conferencias y así en una de esas situaciones agarra unos papeles del hotel y empieza. La escritura le da una vía para escaparse de ese mundo que es un mundo de ser domado,
de ser entrenado y domado y utilizado, no solamente cuando está en el circo, sino también cuando está en las conferencias, cuando está siguiendo órdenes. Ella relata la primera vez que dijo que no a una invitación a una conferencia, el terror que sintió, pero también la liberación. ¿Y por qué ha dicho que no? Porque había empezado a escribir y estaba escribiendo sobre sus recuerdos. Y de hecho, cuando ella habla de escribir, ella habla no de escribir sus memorias, sino que al escribir ella logra que sus memorias toman forma. Un movimiento no lineal, no predicho y previsto y prescripto, sino un movimiento de descubrimiento, de revelación y también de desarrollo, de revelación y de evolución. Eso es el instrumento de escribir para ella. Empieza a descubrirse y empieza entonces a escribir su autobiografía. Ella de hecho no sabe que está escribiendo y un día pasa, está la portera. Y la portera, que es un ser humano, la portera al escuchar lo que está diciendo dice, está escribiendo una autobiografía. Dice que es el lenguaje que le hace que ella roce las zonas sensibles. Es muy sensorial la experiencia de la osa para escribir, es como raspar un picazón, es lograr rozar las zonas sensibles. Ella ve su manuscrito con una caligrafía muy apretada y le parece un postre. Esta manera de haber buscado Yoko Tawada, de incorporar algo que sería quizás la sensibilidad del animal, las vivencias, lo sensorial, lo que tiene el animal más presente y que quizás el ser humano tiene un poco más apartado, reprimido, olvidado acaso. Pero también con la escritura, la autobiografía, se va identificando cada vez con más precisión y dice, cuando vi la página repleta de letras, sentí la necesidad de mostrárselo. Tenía un orgullo de aquello que ella había creado, que había llegado a ser, que era nada más, nada menos que ella misma. Luego, muy rápidamente diré esto y ahí terminaremos. Ella tiene, digamos, en sus vivencias entonces con esto, que ella tiene tales ganas de hacerlo ver, que va a haber un editor de una revista que antes había sido un noviecito de ella. Es un lobo marino y se llama justo León Marino. Y él le trata casi como el entrenador, ¿sí? Él recibe el texto, dice, ay, qué poco que has escrito, la verdad, tenés que dejarme esto por ahora, anda y escribime más, tráeme más. Cuando le pide algo como para reconocimiento, le pasa un chocolate que ella reconoce enseguida, es un chocolate en Europa del Este ilegal, es un chocolate contrabando. Entonces ella va marcando León Marino como es. Él de alguna manera se va como haciendo esta figura doble que el entrenador también ha tenido. El entrenador le ha tratado con cubitos de azúcar y con latigazos, con dolor. Y León Marino, el editor, le trata con estos chocolates y algunos halagos, y por otro lado, le roba el texto, le explota. Él le publica el texto y ella de pronto, de noche para el otro día, se hace una estrella, sin saber siquiera qué ha pasado. Descubre que le han publicado el texto sin su permiso. Descubre además que él ha puesto un título sin su permiso.
y que ese título es imposible para ella, porque dice el título, salva de aplausos para mis lágrimas. Y ella le recrimina, pero vos, león marino, tenés que saber que un oso no tiene lágrimas. Jamás hubiera puesto ese título. Le ha puesto el título. Y así sigue esta situación para ella, que va llegando a una situación en la que ella, hacia final de esta parte, abre dos dimensiones. Una dimensión en la que ella indica el instrumento de la escritura. Me ha encantado, me encanta, pero jamás pensé que iba a ser tan frágil. Descubre que es frágil, que es débil. Es un instrumento demasiado vulnerable. ¿No? Y eso no lo sabía hasta luego de tener estos dolores. Y lo otro también es que descubre que quizás a través de la escritura llega también a un espacio de no escritura. Ella va escribiendo su infancia y dice de pronto, pero antes de mi infancia estaba la naturaleza y quiero llegar de vuelta allí. Quiero recordar eso. Y descubre que con el inicio de la infancia, la naturaleza terminó, porque no tienen palabras. Hay palabras que se puede evocar, que puede aludir, que puede, dice en la escritura, están también de alguna manera una especie de niebla que son los seres vivos que ya no están, los deseos incumplidos, las palabras no pronunciadas. Y esa niebla, ¿quién la lee correctamente? Pues los seres humanos simplemente lo ven y dicen, ¡ay, qué mañana más neblina! ¡Cuánta neblina! ¡Qué poca visibilidad tenemos hoy! Mientras ella sabe que en esa neblina está todo lo que no se puede escribir, pero está. Con esto, bueno, querría terminar. Espero que si tienen ganas de leer la novela, preciosos momentos así de descubrimientos sorprendentes que ofrece, espero que sí. Y de esta manera también con esta cuestión de la escritura y esta idea de un más allá, de la imaginación y de la memoria y de la identidad, pero más allá de la palabra, me resultaba muy interesante como punto final. Gracias. Muchas gracias, Ana. Ahora sí, si surgen preguntas de esta clase, de alguna clase anterior, es el momento de aprovechar el chat y comunicarlas. Mientras tanto, yo les comento que ya está abierta la inscripción para los cursos de julio, y ahora volveré a compartir entonces el link a la sección de Malva Literatura en la web. Ahí vemos que surgen muchos agradecimientos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, comparto entonces lo que había compartido al inicio de la clase en relación al libro que hemos publicado de Ana Kazumi Stahl con la compilación de sus clases sobre literatura japonesa del siglo XX, y el link a la sección de Malva Literatura para las próximas actividades. Les recordamos que, a ver, bueno, van a dejar alguna cosita para compartir por ahí. Nosotros después igual le enviamos a Ana la lista de agradecimientos y avisos, sí. Así que si tienen que dejar algún otro aviso, puede ser por esa vía. Yo ahora copio brevemente entonces el link a las próximas actividades, y el link también de Tienda Malva para que puedan ver y a quien le interese comprar el libro de clases sobre literatura japonesa. Ahí está el libro del que hablábamos. Buenísimo, Ana. Así que bueno,
No Quien se quiera ve. habilitar cámaras, ahora vamos a permitirlas. Eh, Uy, ahí viene el texto, ahí lo ves, Ana, el texto que envía Daniela. Y hay una consulta ahí de Juan Carlos, si querés comentarla. En realidad soy yo, Irma Pacheco, y Ah, quería hacer una pregunta a Ana. Yo sí. leí toda la novela completa y me pareció que la primera parte es una velada sátira o crítica, no sé cómo llamarla, al régimen de Europa del Este, porque Sí. habla muchísimo de la censura, de la primavera de Praga cuando se refiere a la parte del clima, y me pareció que era bastante punzante en algunos aspectos. ¿Es así realmente? Sí, es así, es así. Contiene una crítica no muy velada de ese régimen. También, bueno, es notorio que la abuela no tiene nombre, mientras la madre de la segunda parte tiene su nombre y el oso de la parte final también. Y sí, se nota una serie de cuestiones que son muy relacionables con la vivencia no solamente del régimen de la Unión Soviética, sino también la de Alemania del Este.